Buenas noches. Bueno, el premio Minotauro ha sido una sorpresa porque cuando me presenté lo hice con una novela que es un space opera y que realmente no tenía muchas esperanzas de ganar el premio porque hasta ahora nunca se había premiado la ciencia ficción pura. Entonces cuando me llamaron para comunicar que estaba nominado, pues entonces eso ya fue una maravilla. Ya luego cuando me dieron el premio, pues vamos, no cabía en mí de la alegría de haber ganado no solamente el premio, sino de haberlo hecho con un género como el space opera. Pues el libro de las almas es un libro emblemático en el sentido de que es mi primera antología de cuentos. Durante muchos años yo he querido sacar a la calle una antología de cuentos que recopilase pues eso, mis mejores cuentos desde que yo empecé en el mundo de la escritura profesional, que fue en 2002, hasta ahora. Entonces, las antologías no gozan de muy buena fama en general en España porque se venden poco, se venden mucho menos que las novelas. Entonces, durante bastante tiempo he intentado eso, sacar a la calle una antología de cuentos y ha sido gracias a Alfred y Dani que he podido sacarla, por fin. En el cuento en concreto de Bienvenida al Club, yo quería hacer una historia sobre el vacío existencial. Es decir, es una historia donde los protagonistas son un club de suicidas, ¿no? Un club de personas que quieren suicidarse. De repente en ese club aparece una niña que también quiere suicidarse. Entonces el cuento es un cuento de terror, se engloba directamente dentro de la temática de terror y es un cuento que habla sobre el vacío existencial, de qué es lo que puede llevar a una persona muy joven a querer matarse. Afilada hoja de madera es el primer cuento que escribí con vistas a intentar publicarlo en formato papel. Y lo que yo quería era contar una historia de guerra, o sea, una historia de cómo la guerra atrapa a las personas que no tienen absolutamente nada que ver con ello, ¿no? En este caso personas simples, campesinos y tal, y las manipula y las maniobra a su antojo. Entonces no fue un cuento difícil en el sentido de que toca un tema que a mí me es muy cercano a mi sensibilidad, que es la progresiva desintegración de la realidad. En el más puro estilo Philip K. Dick, ¿no? de estos personajes que empiezan teniendo un mundo muy estructurado y muy perfectamente cronometrado y de repente ese mundo se empieza a desintegrar y se convierte en algo con experiencia casi surrealista, pues eso lo volqué en aquel primer cuento. Y ese cuento ha gustado mucho, fue seleccionado para una antología de cuentos que salió en París, traducida al francés, que se llamaba Dimensión España, donde estábamos pues, un poquito los de nuestra generación, ¿no? Juan Aguilera, la generación del milenio, de escritores de fantasía. Y el cuento, de los varios cuentos que yo envié para ver cuál les gustaba más a los franceses, eligieron Afilados de Madera para traducirlo, y es un cuento largo. Bueno, a mí me encanta la metafísica. De hecho, una de mis grandes pasiones siempre ha sido la filosofía. Entonces, en cuentos como este, como el que tú nombras, lo que he querido ha sido jugar un poquito con las paradojas de lo metafísico. En este caso, en este cuento, lo que hago es demostrar de manera lógica que algunos de los atributos que le otorgamos a Dios no son compatibles entre sí. Es decir, en este caso, la omnipotencia y la omnisciencia no son compatibles. O sea, o tienes uno o tienes el otro, pero no los dos a la vez. Entonces, ese tipo juegos mentales así, de lógica me gustan muchísimo y siempre he intentado aplicarlos a todas mis novelas, no solamente los cuentos. Ese cuento surgió porque yo tengo muchísima amistad con los editores de la revista argentina Axon, que es una de las grandes, la decana, la gran decana de las revistas electrónicas de ciencia ficción. Y ellos me pidieron que les escribiese un cuento para una antología que estaban recopilando hace varios años. Entonces, ya que la petición provenía de Sudamérica y que yo tenía muchísimas ganas de escribir algo relacionado con ese continente, pues se me ocurrió, ¿por qué no escribimos un cuento que sea una ucronía, una realidad alternativa? ¿Qué pasaría
situado en Sudamérica, ¿no? O bueno, situado en el continente americano. Y se me ocurrió la historia de este corto, bueno, que lo que trata es de darle una oportunidad a los indígenas que nunca la tuvieron ante el aplastante poderío de la tecnología de la invasión. Yo creo que la humanidad es soberanamente justa ya, ahora mismo, ¿no? El cuento El Palmer en la Cinta de Moebius lo único que hace es elucubrar cómo sería un sistema penitenciario que intentase aprovechar las penas de muerte. En este caso se basa en que un condenado a muerte es metido en una máquina del tiempo y sustituido por una persona famosa de la historia antes de que esta persona muera, de manera que tiene un doble fin, ¿no? un doble aspecto útil para la sociedad. Por un lado te quitas en medio a los reos condenados a muerte y por otro lado su muerte sirve para algo, que es para rescatar figuras históricas nobles que te interesa tener con vida en la actualidad. Que si la sociedad llegaría a eso, de inventarse esa tecnología, yo creo que sí. O sea, la sociedad no para de darnos ejemplos de lo rara, injusta e hipócrita que es en la actualidad. Imagínate en un futuro lejano. Muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Muchísimas gracias a ti por publicarme el libro de la sala. Espero continuar esta relación en el futuro. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí.